Profe, 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué les parece si nos remontamos a lo que sucedía a partir de exactamente mediados de 2018? En agosto de ese año, el gobierno del recordado expresidente Lenín Moreno daba lugar a un proceso de optimización del Estado, que incluía la supresión, eliminación, desaparición de varias instituciones, ministerios, secretarías y demás, y la fusión de algunas de ellas. Ustedes recordarán, y nosotros acá siempre lo solemos hacer, que uno de los tantos errores, desatinos, desaciertos, motivados por el odio, porque además, o sea, cuando se sentó Moreno con el resto de impresentables con los que gobernó, incluidos muchos aliados o ex aliados del expresidente Correa, la hoja de ruta de ellos fue, a ver, bueno, ¿qué fue todo lo que hizo Correa? Todo esto, ya, ok, todo eso hay que destruirlo. Esa fue la hoja de ruta. Ese fue el plan de gobierno que tenía guardado bajo la manga Lenín Moreno y con el que gobernó 4 años y con el que le mintió a sus electores en campaña electoral y demás en el 2017, ¿no? Y les mintió a sus simpatizantes, a los militantes de Alianza País de esa época, y mintió al país, no solo a Correa y a sus ex compañeros o ex coidearios, mintió a todo el país, de ese sinvergüenza. Creo que eso no está, digamos, oculto para nadie. Entonces, a ver, ¿qué nomás creó Correa? Creó esto. Todo eso hay que botar al tacho de la basura y hay que suprimir. ¿Por qué? Además, porque en esa época, recordarán ustedes que los socialcristianos, la gente de Creo, lo que venía pidiendo a gritos es cada vez menos presencia del Estado y achicar el tamaño del Estado, ¿no? Hablaban del Estado obeso, de que había demasiada burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no se les ocurrió otra fórmula más brillante que reestructurar el Estado, que hacerlo sobre todo sustentados en el odio? Entonces, Correa creó el Ministerio de Justicia. ¿Qué importa que el Ministerio de Justicia sea el ente rector de la política pública, por ejemplo, en materia de rehabilitación social, y que más adelante las cárceles se vayan al diablo, que tengamos un promedio de 300 decapitados, quemados, degollados, incinerados, asesinados dentro de las cárceles? Eliminemos el Ministerio de Justicia. ¿Qué importa que el Ministerio de Justicia sea el que administre, financie, regule las casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia? ¿Qué importa? Cerremos el Ministerio de Justicia. Y eso lo hicieron, además, ¿saben con qué? Con una mujer al frente del Ministerio de Justicia. Rosana Alvarado estaba al frente del Ministerio de Justicia cuando decidieron tomar este tipo de decisiones. Entonces, a partir de agosto del 2018 empiezan con un fascinante proyecto de optimización del Estado. Entonces empiezan a funcionar los ministerios de Industrias y Comercio Exterior, empiezan a funcionar el Ministerio de Agricultura, Acuacultura en uno solo, empiezan a fusionar el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua, quisieron fusionar el Ministerio de Defensa con la Secretaría Nacional de Riesgos, y justo días después vino el terremoto en Cumandá, y ahí le dijeron, no, si se necesita un sistema de riesgos. Lo dejaron finalmente como una suerte de servicio, dirección, alguna cosa por el estilo. Pocos días después, en septiembre del 2018, y tras la salida, me parece que fue de Mauro Toscanini, un ministro del Interior o de Gobierno, que capaz ustedes ya ni se acuerdan de él, porque además fueron resultados paupérrimos, después también de la gestión ahí para el análisis, ¿no? de César Navas al Ministerio del Interior. Llegó María Paula Romo, ese personaje que nos cae tan bien a todos los ecuatorianos, ¿no? En especial a mí, me cae muy bien María Paula Romo. También muy recordada, al igual que el expresidente Moreno. Fue posesionada los primeros días de septiembre del 2018 como ministra del Interior. Sí, justamente llegó después de Mauro Toscanini. Ahí le vemos junto a Patricio Carrillo, el actual ministro del Interior. ¿La ven? Y atrás le vemos a doña Tania Varela, la ex comandante general de policía. Entonces María Paula Romo llega a hacerse cargo del Ministerio del Interior, que en esa época se encargaba
de la seguridad y de la policía. Recuerden que antes el gobierno de Lenín Moreno había decidido eliminar los ministerios coordinadores, entre esos del Ministerio Coordinador de Seguridad. Quieren, o sea, ahora el presidente Lasso debería estar como estuvo en su momento Lenín Moreno, echándole la culpa de todo a Correa. Facilito, presidente Lasso, usted quiere sacársela el tema de la inseguridad, los 300 muertos, los asesinatos, los sicariatos, los gatilleros, etcétera, etcétera. Échele la culpa de todo a Moreno, pues él le dejó sin institucionalidad para controlar precisamente la inseguridad. Entonces llega María Paula Romo al Ministerio del Interior y dice, a ver, yo no quiero solo estar al mando de la seguridad, porque finalmente la seguridad tampoco es que es lo mío. La señora además se vendía, ¿saben cómo? Como defensora de los derechos humanos. Así se vendía María Paula Romo, defensora de los derechos. Se vendía como feminista y fue la que justificó los insultos soeces, vulgares de Bucaram en contra de ex legisladoras del correísmo, a quienes les decía prostitutas. No, esa que se dice ser feminista de izquierda, decía que era María Paula Romo. ¿Ya? Entonces, como no le bastaba solo con controlar la policía y la seguridad, porque además para eso no era nada eficiente, o sea, para lo que sí fue eficiente fue para reprimir a la gente en octubre del 2019. Entonces dijo, no, yo quiero hacerme cargo además del muñequeo político. Quiero meterme a operar políticamente, porque no me basta con la policía, necesito entrar a repartir gobernaciones, tenencias políticas, hospitales, todo lo que tengo a mi cargo y que puedo repartir como torta de cumpleaños, quiero entrar a repartir. Entonces, don Lenín Moreno, complaciendo a su ministra engreída, mimada, que era la señora María Paula Romo, dijo, ya pues fusionemos la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior. Y crearon este monstruo que se encargaba o que tenía que encargarse de todo, pero que finalmente, tanto en el ministerio de la señora Romo como en el de la señora Vela, no hacía nada. Crean un ministerio amplio, amplísimo, en un país que tiene muchas más complejidades que las que teníamos probablemente en los años 80 o los 90, finales del siglo anterior. Tanto en materia política como también en lo relacionado con la seguridad, o la inseguridad, vendría a ser más bien en este caso. Y deciden, con la lucidez que les caracterizaba, imagínense estos genios que nos gobernaron, ¿no? Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, un economista brillante, la señora Romo, Santiago Cuesta, Roldán, pero ¿qué más analista político queríamos los ecuatorianos al frente de una secretaría general de presidencia, uno de los jefe de gabinete de un gobierno, que Roldán, un genio, un geniecillo era Roldán. Michelena. Hace pocos días estuvo aquí Adrián Ibarra hablando de las maravillas que hizo Michelena con su gente, ¿no? Con Marta Moncayo y otro poco de gente para destruir CNT. Entonces, geniecillos como Roldán, como Romo, como Michelena, le dijeron al presidente, hay que unir estos ministerios y que la María Paula se encargue de la policía, pero que también se encargue de repartir hospitales para comprar votos en la asamblea. Y crearon ese monstruo llamado Ministerio de Gobierno, que tenía que hacer de todo y que finalmente no resolvía absolutamente nada. ¿Con cuál cuento? Con el cuento este de que hay que reducir el tamaño del Estado. Discurso de los socialcristianos y de los señores de Creo que hoy nos gobiernan. ¿Qué hace ayer el presidente Lasso? El presidente Lasso hace lo que en su momento hizo Correa. Cogió y dividió política y seguridad. Lo que aparentemente parecería obvio, ¿no es cierto? Porque son dos materias amplísimas, son dos áreas muy complicadas de controlar. Pero la diferencia es que en la época de la Revolución Ciudadana, Correa tenía una Secretaría de Planificación y con base precisamente a la planificación es que se tomaban este tipo de decisiones. En el gobierno de Moreno las decisiones se las tomaba por odio. En el gobierno de Lasso, por improvisación.
por desesperación. Hemos llegado a unos niveles en el ámbito de la inseguridad impensables en este país. Yo no recuerdo en la historia del Ecuador haberme despertado días enteros, semanas enteras, con la noticia de que aparecieron cuerpos colgados en los puentes en Durán, en la provincia del Guayas, que apareció una cabeza rodando en un saco de yute en la provincia del Oro, que de pronto en la penitenciaría del Litoral vuelan tacos de dinamita y tenemos como resultado en los últimos meses masacres que nos han costado 300 vidas de privados de libertad. Ayer en la provincia del Guayas aparece el cuerpo asesinado del hijo de Gloria Saltos, una reconocida empresaria del puerto principal. Y así por el estilo, ¿no? Pero todo esto, el resultado de todo este descalabro institucional en materia de inseguridad, tiene responsables. Les acabo de mencionar casi todos los nombres. Richard Martínez, pues. Él es uno de los principales protagonistas de ese proceso de achique del Estado, ¿no? Del que prefería jugar al monopolio con la plata de los ecuatorianos en los mercados internacionales antes de comprar pruebas PCR o dotar a los hospitales de respiradores y de más unidades de cuidados intensivos, mientras los ecuatorianos nos estábamos muriendo en las aceras de los hospitales con COVID. Ese es otro personaje nefasto, hoy premiado como vicepresidente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, ganando más de $30,000 mensuales. Entonces hoy el presidente toma decisiones no porque planifica, sino porque está desesperado. Y obvio, porque no es solo que se le ha ido de las manos el manejo de la seguridad, sino también el manejo de lo político. Entonces designa a Francisco Jiménez, ex correísta, ex hombre de la ruptura de los 25, ex asambleísta ahora también, como nuevo ministro de gobierno. Él se va a encargar del tema político. En un momento muy difícil porque la semana pasada el presidente de la República, el jueves, les dijo a los legisladores que son ladrones y corruptos, que le llaman a pedir plata, que le llaman a pedir hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a semana seguida dice, yo voy a gobernar por decreto sin voltear a ver a la asamblea. Entonces el ministro de la política, ¿con quién va a dialogar? Pues si el presidente va a decidir gobernar haciendo como que la asamblea no existe. Y después designa como ministro del Interior, que se va a encargar de lo que tiene que ver solo con la seguridad o la inseguridad, a un personaje que es también bastante polémico. Escuchábamos hace minutos, antes de empezar con el segmento de la opinión, a Yajaira Urresta, que estuvo ayer al mediodía con Licenia. Yo le escuché también al asambleísta Urresta, quien durante las protestas de octubre fue impactada con una bomba en uno de sus ojos y fue víctima de la represión policial. En octubre de 2019, cuando era comandante general de policía el señor Nelson Villegas, Patricio Carrillo era nada más y nada menos que inspector de operaciones. Y durante esas protestas, el general Carrillo, hoy ministro del Interior, estuvo encargado del control y del manejo de la policía durante los días de la protesta. Públicamente, el señor Carrillo además, hace algunos días atrás, se mostró en contra de las amnistías y dijo también que espera que se frenen las investigaciones a policías y militares que actuaron con base a la norma jurídica y respetando la democracia durante las protestas de octubre del 2019. Yo del señor lo único que espero, a ver, primero, de Jiménez, que le vaya lo mejor posible, ojalá logre destrabar todo esta fanesca política que se ha armado el gobierno y la asamblea. Y del señor Carrillo, de verdad, créanme que lo único que espero es que si hay algún tipo de manifestación o lo que sea, como lo que ocurrió el pasado 8 de marzo, donde salieron a protestar
mujeres a marchar en el Día Internacional de la Mujer, no les repriman como reprimieron ese 8 de marzo, o que se repitan escenarios de violencia al nivel de los sucedidos en octubre del 2019. Eso nada más. Ojalá y les vaya bien a estos funcionarios, ¿no? Porque si les va bien a ellos, le va bien al gobierno. Y finalmente es el gobierno de los 18 millones de ecuatorianos, nos guste o no nos guste. Me voy a reservar para mañana unos productitos y un material que tiene guardado la Meli y que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Porque acusaciones van y vienen en contra de la señora Zori, y hoy ha salido Bruno, bueno, ayer ha salido Bruno Segovia a decir todo lo que él sabe sobre la señora Zori y cómo ella habría, junto al presidente Lasso, designado a todos los tenientes políticos de la provincia de Orellana. Así que nos reservamos eso para mañana.